Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 7, compuesto por Lía Barrientos, Saskia Cuello, Fernanda Piado y Dante Besolo quien les habla. Nosotros les presentaremos el caso clínico número 7 de radioterapia. Este caso consiste en un paciente con cáncer de piel de la sien derecha, operado que infiltra 1,5 milímetros bajo la epidermis y presenta un margen profundo comprometido. El abordaje con radioterapia para el tratamiento de cáncer de piel consta de radioterapia interna o braquiterapia y radioterapia externa, ya sea con fotones o electrones. Principalmente se recomienda la radioterapia de haz externo en pacientes donde los resultados estéticos o funcionales son mejor con radioterapia que con una cirugía, siempre considerando el tumor, el tamaño, ubicación y la profundidad del tumor. Debemos recordar que los tratamientos de piel son superficiales debido a la poca profundidad de las capas dermatológicas. La epidermis, por ejemplo, abarca un rango desde los 0,1 a 1,5 milímetros y la dermis un rango de 0,3 a 4 milímetros máximo. En este caso, el paciente ya se encuentra operado debido al cáncer de piel. Entonces, el abordaje del tratamiento se realiza principalmente en base a su clasificación, ya sea un cáncer de tipo melanoma o no melanoma. De estos últimos se desprende el cáncer de células escamosas y el cáncer de células basales. El sitio más frecuente de estos tumores es en la cara, y a veces se realiza decisión quirúrgica parcial o total dependiendo de la proximidad de estructuras anatómicas esenciales. Y con respecto a Chile, la Organización Mundial de la Salud estableció que la tasa de cáncer ha aumentado de 20 a 25 casos por cada 100.000 habitantes, ubicándose como el tercer tipo de cáncer más común según el sondeo de los últimos 5 años. En cuanto al manejo del paciente, en primer lugar debemos saludar y presentarnos, luego realizar una anamnesis adecuada y leer la ficha clínica en busca de alguna contraindicación o algo que impida realizar el examen. Una vez que el paciente llega al servicio, hay que explicarle muy bien el procedimiento y con palabras claras que se entiendan para que una vez que el tratamiento comience, el paciente se encuentre tranquilo. También es importante mencionar el uso de la máscara termoplástica y la importancia de no moverse en ningún momento durante el tratamiento. Finalmente, debemos asegurarnos que el paciente lea y firme el consentimiento informado para proceder con el tratamiento. Durante la simulación, el paciente se encuentra instalado en el tomógrafo computado, tomando en cuenta la planicidad de la mesa, que debe ser igual a la del acelerador lineal, para que el examen sea reproducible. Luego se procede a poner la máscara termoplástica y a realizar las marcas radiopacas en la zona de la cabeza para marcar la posición del campo de electrones. Finalmente se adquieren las imágenes por tomografía computada de la zona a tratar. En este caso es la cabeza, específicamente la sien derecha. El siguiente paso es la planificación del tratamiento, en donde partimos por la segmentación. En este paso se realiza un contorneo del volumen target y los órganos sanos vecinos en cada corte tomográfico. Allí se asignan colores a los contornos de cada estructura para poder luego hacer la prescripción de la dosis y el fraccionamiento de la dosis, todo esto con el análisis del histograma dosis-volumen. Y entonces analicemos cuál es el tratamiento y la técnica. El tratamiento en este caso, el paciente ya se encuentra operado, por lo que corresponde a un tratamiento adyuvante con haz de electrones. En el contexto adyuvante postoperatorio, se recomienda la radiación después de la cirugía para los pacientes con alto riesgo de recurrencia del cáncer después de la resección quirúrgica y cuando hay evidencia de que el carcinoma de células basales o el carcinoma de células escamosas se ha diseminado a los nervios. Por lo tanto, la terapia de electrones se debe a que la lesión es superficial. Y la técnica entonces es un haz de electrones con campo directo. Y la energía que vamos a utilizar sería un haz de electrones de entre 6 a 9 megaelectronvolt, el cual se elige en función de la profundidad tumoral estimada. Sin embargo, se debe considerar dos factores, que sería el rango terapéutico y el rango práctico. El rango terapéutico, para poder calcularlo, a la profundidad de la curva del 85%, se debe tomar el valor de la energía a utilizar y dividirla por 3. Es por esto que, en este caso, suponiendo que vamos a utilizar, ¿cierto?, un haz de entre 6 a 9 megaelectronvolt,
el rango terapéutico va a ser entre 2 a 3 centímetros. Y estaríamos dentro, valga la redundancia, dentro del rango terapéutico de la lesión que queremos tratar. Y en el caso del rango práctico, esto es donde las tiene utilidad práctica. Y para calcularlo se debe tomar la energía que se va a utilizar y dividirla por 2. Entonces, en este caso, si vamos a utilizar unas de entre 6 a 9 megaelectronvolts, el rango práctico sería entre 3 a 4,5 centímetros y por lo tanto también estaríamos dentro del rango de la lesión a tratar. Y la tabla que presentamos aquí, podemos observar la dosis en profundidad porcentual en la superficie y en las regiones superficiales de haces de electrones de alta energía para un equipo Varian y para un cono de 10 por 10 centímetros cuadrados a una distancia de la fuente a la superficie de 100 centímetros. ¿Ya? Y también se muestran las profundidades a las que ocurren el Dmax. Dosis y fraccionamiento. La dosis entregada dependerá de las características del tumor, como la forma, tamaño y márgenes, así como también de la histología de este y las características propias del paciente. La siguiente tabla muestra la dosis y fraccionamiento con haces de electrones para tratamiento de carcinoma de células basales, dependiendo de la extensión del tumor. En este caso se debe hacer una consideración en cuanto a la dosis y fraccionamiento cuando se trata de tratamientos postquirúrgicos. Para estos tratamientos se sugiere dar 50 Gray en 20 fracciones durante 4 semanas o 60 Gray en 30 fracciones durante 6 semanas. Esto dependerá de los factores mencionados anteriormente. Para determinar el volumen target, el paciente es examinado bajo una luz brillante con lupa o un dermatoscopio. Luego se toman fotografías clínicas para registro, indicando claramente el sitio de alcance de la lesión y orientación. El GTB se evalúa visualmente y mediante un test de exploración se evalúa la profundidad de la piel y la profundidad de la invasión del tumor antes del tratamiento. El CTB sería 10 milímetros para tumores menores a 2 centímetros y 13 milímetros para tumores mayores a 2 centímetros. El PTB sería el GTB más un margen de 0,5 centímetros lateralmente, pero si el tumor es grande, infiltrante o mal definido, el GTB sería el GTB más el margen de 0,7 a 1 centímetro lateralmente y un margen de 0,5 centímetros de profundidad para ambos casos. Hay que tratar de cubrir el PTB con el 90% de isodosis, tanto lateralmente como en profundidad. Los órganos de riesgo para este caso serían el cristalino, nervio óptico, cerebro, hipófisis, tronco encefálico, huesos, nasofaringe, laringe, cavidad oral y glándula salival. En la imagen se puede observar un TC de cerebro sagital con los volúmenes correspondientes. Los accesorios utilizados para tratar un tumor en cabeza con haces de electrones son la máscara termoplástica facial, el cono para haces de electrones, un aditamento para cabeza y cuello y un bloque de protección ocular. Se puede observar un ejemplo ahí de una máscara termoplástica, los distintos conos para haces de electrones y un ejemplo de aditamento de cabeza y cuello. Respecto a los efectos secundarios que podemos encontrar para el tratamiento de radioterapia, se puede presentar lo que podría ser una erupción en la piel, como se puede visualizar en la figura número 5. Además podemos encontrar alopecia, pérdida de pelo, como se visualiza en la figura número 6, y además podría presentarse un cansancio generalizado por parte del paciente debido al tratamiento. Luego se nos plantea qué pasaría si es que cambia un poco el caso. En el caso de que la lesión fuera de alcance quirúrgico y presentara un levantamiento superficial de 4 milímetros. ¿Qué deberíamos considerar para una adecuada distribución de dosis? Bueno, la lesión al ser superficial e incluso encontrarse por sobre la piel, va a ser necesario que se utilice bolus para subdosar y así alcanzar el Dmax en la zona de interés.
Como utilizaremos un haz de electrones de 6 MeV y su Dmax se encuentra a 1,4 centímetros de profundidad, considerando SSD de 100 centímetros utilizando cono, el bolus debería ser de este espesor si es que presenta la misma densidad de la piel. Aquí podemos ver un esquema de cómo se iría transformando el haz hasta llegar a la zona de interés, perdiendo energía, entregando, disculpen, diferente energía a medida que avanza. Para finalizar, presentamos el siguiente caso, dos casos de cáncer de piel no melanoma, los cuales son los más corrientes tratados con radioterapia, donde el primero vamos a ver un paciente de 64 años con carcinoma de células basales de 2 centímetros en la sien derecha, el cual fue tratado con una dosis de 66 Gray en 33 fraccionamientos. En la imagen A podemos ver cómo era antes del tratamiento y en la imagen B podemos ver cómo se ve en 3 años después. El segundo es una paciente de 90 años con un carcinoma de células escamosas, también en la sien derecha y con 2 centímetros, pero esta vez fue tratada con 50 Gray de dosis y en 20 fraccionamientos. En la imagen C podemos ver cómo estaba antes del tratamiento y cómo está 3 meses posterior al tratamiento. Con esto damos por concluida la presentación y muchas gracias por su atención.